Hola Iglesia, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un excelente y bendecido día. Hoy seguimos con lo que es este estudio bíblico. Como ya les adelanté ayer, hoy vamos a ver lo que es el eje profético acerca de las Pascuas, ¿sí? Desde el punto de vista de las profecías bíblicas. Y no hay ningún libro que lo relate tan específicamente como lo es el libro de Isaías y específicamente el capítulo 53, donde detalla las cosas que Cristo iba a hacer, no solamente cómo iba a hacer, sino también cómo iba a hacer Jesús, cómo iba a venir, cómo lo iban a tratar el pueblo. Es impresionante el panorama, digamos, por encima que Dios le revela a este profeta Isaías, y Isaías lo deja escrito para nosotros el día de hoy, cómo va revelando a Cristo a través de este capítulo. Por eso yo te voy a pedir que abras tu Biblia en Isaías 53 y me acompañes, porque vamos a ir desmenuzando los versículos y vamos a ir viendo las características de lo que ya adelantó el profeta acerca de la persona de Cristo. Ayer veíamos que Dios en Éxodo 12 instituyó las Pascuas. En estas Pascuas Él dio 4 elementos que vemos como símbolos. El primero era el cordero, el segundo la sangre, el tercero las hierbas amargas y el cuarto el pan sin levadura. Isaías toma esta referencia del cordero. Vamos a seguir con esta línea de la simbología del cordero y lo va a tomar en este pasaje en Isaías 53, presentando a Cristo como el futuro cordero que va a salvar a la humanidad de los pecados y va a traer salvación para todos y reconciliación con Dios. Aquella relación que se perdió en el Edén con Adán y Eva, ¿sí? A través de Cristo va a volver a unirse esa relación personal que nosotros podemos disfrutar hoy con Dios a través de Cristo Jesús, y que nos promete una eternidad al lado de Él. Así que esto es maravilloso y por eso es importante poder estudiar lo que es la Pascua, porque es una de las cosas más importantes que como cristianos debemos saber y conmemorar también. Bueno, vamos a ir con esto que les decía recién, cómo presenta Isaías a Cristo con la figura del Cordero. El Cordero a ser expiado por el pecado de la humanidad. Y haciendo esto yo les preparé este cuadrito con todos los detalles de los versículos, qué es lo que dice el profeta acerca de Jesús, cómo se van uniendo esas características y el cumplimiento en la época donde Jesús vivió. Esto tiene que ver un poco con lo que iba a hablar mañana acerca de estas profecías cumplidas en Jesús, pero no puedo hablar de este capítulo sin mencionarlas porque van correlativamente. Entonces, lo que vamos a hacer mañana es hablar acerca de otros rasgos del cumplimiento de Cristo y ya cerrar el estudio bíblico con la aplicación personal, para ya encontrarnos el día viernes en la reunión a las 8:30 de la noche, donde va a estar predicando nuestro pastor Juan. También el sábado a las 8 de la noche toda la iglesia está invitada. Vamos a tener un culto especial, va a estar predicando nuestro pastor Daniel. Y el día domingo vamos a tener un culto especial donde vamos a poner en práctica estas Pascuas como la Biblia nos enseña, como instituyó Jesús en la última cena dentro del nuevo pacto con sus discípulos, esto de compartir y conmemorar el sacrificio que Él hizo. Así que vamos a tener la cena del Señor el día domingo a las 10 de la mañana, el primer culto, y el segundo culto a las 11:30. Así que no se lo pierdan, porque vamos a seguir con esta semana especial hablando de la Pascua, de lo que Dios hizo por nosotros. Volviendo al tema de este cuadrito, yo acá voy a ir leyendo algunos versículos. Quiero que ustedes me acompañen del otro lado con sus Biblias para entender el panorama de lo que el profeta Isaías en Isaías 53 y Dios a través de Éxodo 12 hacen como plataforma para la persona de Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos Éxodo 12 en el Antiguo Testamento, Isaías 53 en las profecías, y tenemos ya el cumplimiento hecho en Jesús en el Nuevo Testamento. Así que es importante que sepamos cómo a través de estos dos pasajes ya viene en un tercer lugar el cumplimiento en Jesús y todo lo que eso conlleva, y el sacrificio final, que es el mismo en la cruz del Calvario. Así que bueno, vamos a leer el versículo 2 de Isaías.
Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Entonces acá en el cuadrito ustedes van a ver que están las tres características que nombra. En primer lugar dice que subirá cual renuevo. Este renuevo es una característica de Cristo. Ustedes recuerden que cuando Cristo vino a la tierra como hombre, en ese momento, en esa época, el pueblo judío vivía bajo el yugo de lo que es Roma, ¿sí? Del gobierno romano. Entonces ellos esperaban un Salvador que los liberara de ese yugo y que volvieran a ser una nación como en el Antiguo Testamento. Esperaban ese renuevo, ¿no? De parte de Dios, esa Pascua sobre la vida del pueblo de Israel. Estaban esta vez bajo el yugo romano, ya no Egipto, sino romano, y esperaban otra vez ese milagro de parte de Dios, ese renuevo. Entonces, ya desde el principio entra el profeta Isaías diciendo, Cristo es el renuevo que ustedes están esperando. Y si bien ellos querían y esperaban a un Salvador específicamente para el pueblo de Israel, Cristo vino a salvar a toda la humanidad. ¿Sí? Su llamado en obediencia al Padre fue salvar a toda la humanidad. Y ahí estamos incluidos nosotros. En segundo lugar, habla de una raíz de tierra seca. Hay una historia en el Nuevo Testamento donde uno de los discípulos está hablando con una persona y le comenta acerca de Jesús de Nazaret. Y esta persona le responde, algo bueno puede venir de Jerusalén. Y esto era porque, viendo el contexto histórico, como Jerusalén estaba bajo el yugo romano, era la capital del pueblo de Israel, entonces se habían mezclado muchas de las prácticas romanas dentro de la cultura judía. Y era abominación, eran un montón de cosas que los judíos dentro de su religión, y más aquellos que practicaban la religión a rajatabla con toda la ley, miraban con malos ojos a Jerusalén. Y acá hago un paréntesis en cuanto a una aclaración. Yo en la placa puse Jerusalén. En realidad el texto habla en Juan 1:43 al 46, donde Felipe habla con Natanael y él les dice si de Nazaret puede venir algo bueno. Yo en la placa puse Jerusalén por esta razón, porque Nazaret en sí era un pueblo chiquito. Se dice en algunas investigaciones arqueológicas que según los registros romanos, Nazaret no era un pueblo muy grande y solamente tenía una población de 150 personas aproximadamente. Pero se usaba a Nazaret como un centro, ¿sí? Que representaba a Jerusalén con todo lo que es el tema de la administración romana dentro de lo que fue la Palestina romana de esa época. Entonces, por eso directamente puse Jerusalén y no puse Nazaret en cuanto a este simbolismo que representaba a Jerusalén y todo lo que es la cultura de esa época. Y por eso nace esta expresión de algo bueno puede salir de ahí, de toda esa mezcla, digamos, y sí, de ahí vino Jesús. Entonces, por eso habla de raíz de tierra seca. Los judíos veían una tierra seca a Jerusalén, y sin embargo desde ahí nació la raíz de salvación para toda la humanidad. En tercer lugar, ¿sí? Dice que no tiene hermosura. Jesús no tuvo hermosura como hombre en lo físico. No era una persona atractiva que llamaba la atención cuando caminaba o cuando estaba en un lugar. Era alguien sencillo y pasaba por alguien más. La diferencia y el énfasis que hizo Cristo fue llamar la atención a través del mensaje de salvación, el mensaje de dar a conocer a Dios y las cosas de su reino. El atractivo o el énfasis, por así decirlo, de Cristo estaba en sus palabras, no en lo físico. Ahí se cumple también esto. A partir del versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y acá van a ver en el cuadrito que les puse recién, yo se los puse de diferentes colores porque si ustedes ven la columna del medio,
que dice reacción del pueblo y padecimiento de Cristo, quiere decir que los colores abarca los cuadritos que están pintados. Por ejemplo, este rosado clarito abarca las dos primeras columnas, hablando del mismo tema, de la reacción del pueblo en cuanto a Cristo, y los últimos tres hablan acerca del padecimiento de Cristo. El programa que usé no me dejó unirlos, entonces no pude, pero se los pinté para que ustedes vean las diferencias. Entonces, volviendo al versículo 3, nombra todas estas características, que Jesús fue despreciado y desechado, y escondimos de él el rostro, y no fue estimado. Esta fue la reacción del pueblo ante Cristo. Cuando Jesús se presentaba como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, los religiosos de la época, los fariseos, todos aquellos que guardaban la ley con celo, algunos maestros también de la época, desechaban el mensaje de Jesús como el Mesías, no lo reconocían. Entonces por eso dice despreciado y desechado. Escondimos de él el rostro quiere decir una actitud de vergüenza. Y sobre todo los judíos, muchos de los judíos se avergonzaban de Jesús cuando él se declaraba ser el Hijo de Dios, ¿no? No lo estimaban como tal. Después en la columna de abajo vemos los padecimientos de Cristo como el Salvador del mundo. Y esto habla de lo que experimentó Cristo en carne propia, ¿sí? El dolor de ese sacrificio, el quebranto, el ser menospreciado. Y todas esas cosas padeció Cristo como cordero de expiación por nuestros pecados. Seguimos con el versículo 4 y dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y después sigue hablando el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esto habla del rol de Cristo como el cordero de expiación específicamente. En estos 3 versículos habla de esto, de cómo él, a través de esta imagen del cordero de expiación, llevó nuestras enfermedades. Y esto tiene que ver mucho con el libro de Levítico, cuando Jesús manda hacer las ceremonias de expiación, cuando se habla del tabernáculo, la orden de los sacerdotes. Van a ver toda una simbología que al final, y lo vamos a ver mañana, se cumplen en Cristo. Cristo cumple todos los roles en ese sacrificio perfecto. Entonces, específicamente ahora, como el Cordero de Expiación, Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nosotros tener la paz hoy eterna, de saber que somos hijos de Dios, que tenemos una eternidad con Él, bueno, Él pagó el precio por esa paz que nosotros tenemos hoy. ¿Sí? Fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados, y Él cargó con el pecado de todos. Esto se cumple cuando habla de que nosotros por su llaga fuimos sanados. No solamente habla de la enfermedad del pecado, sino también las enfermedades físicas. Él se llevó toda enfermedad física en esa cruz. También fueron vencidas en la cruz del Calvario, donde el Cordero perfecto, que es Cristo, pagó el precio por los pecados de toda la humanidad. Entonces, fíjense el rol de Cristo como Cordero de expiación, todo lo que Él tuvo que hacer, todo lo que Él cargó sobre sí, y no solamente una persona, sino de toda la humanidad y de todos los tiempos. Así que no es algo que a veces nosotros no podemos comprender con nuestra mente humana, pero el dolor de llevar esas cargas, de llevar esos sufrimientos, de llevar esas enfermedades, fue lo que hizo Cristo, y solo Él podía hacerlo como Hijo de Dios. Bueno, yo acá puse el versículo 12, tiene que ver con el ítem anterior, no me entró en la tabla, se me hacía chico el espacio, así que quedó ahí medio colgado. Pero cuando les hablaba recién que el pueblo judío buscaba un salvador para el pueblo judío, justamente para ellos, pero el plan de Dios era universal. Dice el profeta Isaías: llevó el pecado de muchos, es decir, acá está dando a conocer el plan de Dios como la salvación universal. Ya está dando la antesala a lo que es el plan de Dios.
El versículo 7 habla y dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Fíjense el carácter de Cristo ante el dolor, ante este sufrimiento que tuvo que padecer por los pecados de la humanidad, cómo Él en medio de esto muestra su carácter en sometimiento a la voluntad de Dios. Dice que Él fue angustiado y afligido, y aún en medio de eso no abrió su boca. Fue como hace otra vez el paralelismo y la comparación, como el cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En ningún momento emitió un quejido, en ningún momento, intentó defenderse. Él sabía que era el plan de Dios para su vida y lo aceptó. Él sabía que esa era la voluntad del Padre y había sido el rol de toda su vida, el propósito con el cual había sido enviado a la tierra. Entonces Él, en medio de todo su sufrimiento, se entregó como cordero de expiación, ¿sí? Y acá es donde podemos decir que realmente Él se dio a sí mismo por toda la humanidad. Y esta es una de las características nombradas de Cristo, era la mansedumbre. Dice que era una persona mansa. Siendo el Hijo de Dios, no se aferró a eso, y esto lo hablan las cartas más adelante en el Nuevo Testamento. No se aferró a ser el Hijo de Dios, a tener todo el poder, sino que se sometió, y en medio del dolor decidió ser el Cordero que llevaba el sacrificio sin quejarse de lo que hacían con él. Entonces tengan presente esto en esta comparación del Cordero. El mismo comportamiento tuvo Cristo en la cruz. Y yo no sé a ustedes, pero a mí mientras preparaba esto era como ¡fua! Qué tremendo la obra de Cristo, qué lindo que es. Y también, no quiero que este estudio solamente sea conocimiento, sino que también le des lugar al Espíritu Santo que te hable, porque cuando estaba leyendo Isaías, uno de los versículos claves, tuve que parar un momento para dejar que el Espíritu Santo siga ministrando, porque era tal agradecimiento, y lo que veíamos el domingo también, ¿no? Ser agradecidos con la gracia de Dios, tener una actitud de gratitud delante de esa gracia inmerecida. Entonces, a medida que iba avanzando en el capítulo de Isaías 53, era ver cómo Cristo me amó tanto, y Dios me amó tanto primero a mí, que entregó a Cristo como el Cordero perfecto por mis pecados. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿cómo no vamos a ser agradecidos? ¿Cómo no vamos a retribuirle con nuestra obediencia hacia Él, ¿no? En este regalo tan precioso que es la gracia de Él. Así que continuamos con esto. Eso era un paréntesis, pero para que sepan que si tienen que pausar el video y tener un momento a solas con Dios, porque este capítulo es asombroso. Es para dejar que el Espíritu Santo te ministre en cuanto a la persona de Jesús y ser agradecidos. No hay otra manera. Salimos de esa manera, ¿no? Agradecidos con Cristo y viendo cómo fue Él en todas sus características, como el Cordero de Dios, como el perfecto Salvador de la humanidad. Bueno, el versículo 8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y ahí está hablando, estas características yo las puse como las injusticias contra Cristo. En primer lugar dice que por cárcel y por juicio fue quitado. Cuando él fue arrestado primeramente, después fue llevado a un concilio delante de los religiosos, y después fue llevado a un consejo ante Pilato, que finalmente ahí es donde deciden que iba a morir crucificado. Aún sabiendo que él no era culpable, lo crucificaron igual. Eso fue una injusticia humana, por así decirlo, en contra de Dios. Y después habla de su generación, ¿quién la contará? Fíjense que en la época, cuando habla del nacimiento de Jesús, también relata la historia de Herodes, cómo él mandó a matar a todos los niños de 0 a 2 años, ¿no? Entonces, habla de esto, está haciendo como la apertura a lo que iba a suceder en esa época
con este hecho en particular, que fue la muerte de estos niños para intentar cortar el plan divino de Dios. Pero bueno, Dios siempre más adelante que nosotros, cuando el hombre intenta ser más sabio que Dios, en realidad nunca lo va a poder alcanzar porque su sabiduría excede todo lo demás. Y después dice, por la rebelión del pueblo fue herido el sacrificio de Jesús por el pueblo judío, principalmente. En los versículos 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y habla de esto, ¿no? Como adelantando un poquito lo que iba a ser el panorama de la muerte de Jesús, que fue crucificado en medio de impíos, dice, en medio de ladrones, en medio de asesinos, y después habla acerca de lo que fue la sepultura de Jesús cuando habla de la tumba de José de Arimatea, que dice la Biblia que era un rico. Ahí se cumple lo que está diciendo Isaías en el versículo 9. En el versículo 12 también dice que fue contado con los pecadores y esto habla justamente de lo que les decía recién. Bueno, el versículo 9 y el 10 hablan de la pureza de Cristo en cuanto a esto, en que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. La Biblia habla y relata en los evangelios que Él fue llevado al desierto y fue tentado en todo, pero no hubo engaño en Él, ¿sí? No hubo engaño en Él. Entonces, esto nos habla de la característica en cuanto a la pureza de Cristo. Fue quebrantado por Jehová, sujetándolo a padecimiento. Y esto habla mucho de los relatos que a veces se pasan por alto en los evangelios, de cómo Jesús siempre se apartaba para orar, y más que nada se ve en la relación de Él con el Padre en el Getsemaní, cuando dice que oraba y sudaba sangre, ¿no? En cuanto al padecimiento, al dolor que él tenía por dentro de sentirse como en esa soledad, ese abandono de parte del Padre, y habla de esto, del quebrantamiento por el Padre, sujetándolo a padecimiento, porque era necesario que pasara por ese proceso para poder cumplir con el propósito. Y en tercer lugar, el versículo 10, su vida en expiación por el pecado, Él dio su vida por el rescate de muchos. Y ahí sigue las características de la recompensa de Cristo. Empieza a hablar de que Cristo verá linaje y vivirá por largos días. Habla de la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Justificará a muchos, llevará las iniquidades y le dará parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, dicen los versículos 10, 11 y 12. Y esto habla acerca de la recompensa de Cristo en cuanto a la obediencia hacia el Padre. En primer lugar, cuando dice verá el linaje, vivirá por largos días, habla de que el Padre lo recompensará por su sacrificio en obediencia. El fruto de esa obediencia somos nosotros hoy, ¿sí? Y todos aquellos que lo aceptan como Salvador. Fíjense qué lindo esto, ¿no? Cuando dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Qué lindo es pensar que Dios nos mira hoy y está satisfecho de saber que el sacrificio valió la pena, que lo que hizo valió la pena. La pregunta es, ¿está valiendo la pena el sacrificio de Cristo en tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida hoy? ¿Cómo estás planeando el mañana? ¿Sí? Bajo la voluntad de Dios, bajo todo eso que Dios hizo en el plan redentor de Él para involucrarte, o estás viviéndolo a tu manera como veíamos el día domingo. Dice, justificará a muchos. Solo por medio de Cristo somos justificados para acceder al trono de la gracia de Dios. Solo podemos tener una relación con Dios por medio de Cristo, ¿sí? Él es el que nos justifica. Nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos. Por más obras que intentemos hacer, como muchas otras religiones lo dicen, ¿no? Si haces esto, esto y esto, vas a alcanzar la santidad, si haces esto, lo otro. Y en realidad solo por medio de Cristo y de creer en Él nosotros podemos ser justificados, no hay otra manera. Y habla de que se le dará parte con los grandes.
y que con los fuertes repartirá despojos, y esto habla de una recompensa eterna en cuanto a su obediencia. Derramó su vida hasta la muerte, dice el versículo 12, esto habla acerca de la obediencia de Cristo, ¿sí? Hasta el último aliento como hombre, Cristo se sujetó en obediencia. También habla que oró por los transgresores, y esto nos muestra la compasión de Cristo. En Juan 17, Él oró por sus discípulos, no solamente por sus discípulos, oró por nosotros también en esa oración. Y también en la cruz oró por quienes lo habían crucificado, cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí se cumple esto que menciona el profeta en el versículo 12. Entonces, fíjense la cantidad de cosas, de pequeñas ventanitas que nos abre el profeta Isaías acerca de cómo iba a ser la vida de Jesús cuando viniera a la tierra, todo lo que iba a suceder, ¿no? A grandes rasgos, y hay cosas que son más específicas como cómo Él iba a morir, cómo iba a padecer, como el Cordero que llevaba todo el pecado de la humanidad. También, y esto lo digo como extra, como chapa, hay otras profecías en otros libros de la Biblia. Por ejemplo, habla que Cristo era heredero del trono de David, eso está en Isaías 9:7. Habla en Miqueas 5:2 que el nacimiento del Salvador iba a ser en Belén, que el tiempo exacto de su nacimiento lo dijo Daniel en Daniel 9:25, que debía nacer de una virgen, está en Isaías 7:14, que iba a huir a Egipto en esto del nacimiento cuando fue perseguido por Herodes, fue dicho en Oseas 11:1. El ministerio en Galilea fue en Isaías 9:1-2. La entrada triunfal a Jerusalén fue en Zacarías 9:9. Que iba a ser vendido por 30 piezas de plata también en Zacarías 11:12. Que sus manos y sus pies fueron perforados y su costado iba a ser traspasado en Zacarías 12:10. Entonces fíjense que Dios ya venía hablando acerca de Cristo. Y mañana vamos a ver algo espectacular, que es cómo cada libro de la Biblia presenta a Cristo como el Salvador. Entonces, hay algo interesante mientras estaba haciendo esta parte de las profecías, y es que yo no lo sabía por lo menos, pero me interesó mucho cómo la parte profética también tiene que ver mucho con la parte de los salmos. En los salmos encontramos mucho acerca de las profecías de Cristo. Y esto me lleva a pensar en medio de cómo David y los escritores de los salmos se ponían a adorar a Dios, y en medio de esa adoración, en medio de esa alabanza hacia Él, venía esta profecía y empezaban a hablar cosas que iban a acontecer en la persona de Cristo. Fíjense en el Salmos 45, 6 y 7, ya estaba hablando de Cristo como el ungido y el eterno. Después en el Salmo 2:7, que iba a ser proclamado el Hijo de Dios a través cuando dice Juan el Bautista: he aquí el Hijo de Dios, ¿sí? Que quita el pecado del mundo. Después, hasta en este detalle, en el Salmo 78, 2 y 4, que habla que iba a enseñar con parábolas. Fíjense el detalle es impresionante. Salmo 110:4 habla del sacerdote bajo la orden de Melquisedec. Cristo es el sumo sacerdote bajo la orden de Melquisedec. Eso lo vamos a ver mañana con más detalle. También está el Salmo 41:9, donde menciona que iba a ser traicionado por alguien cercano. Y el Salmo 35:11, que iba a ser acusado por falsos testigos. También sigue el Salmos 22, 7 y el 8, que dice que iba a ser burlado, muchos se iban a burlar de él. El Salmo 109:4, que él oró por sus enemigos, una característica con lo último que vimos en el versículo 12 de Isaías, oró por sus enemigos. El Salmo 22, 17 y 18, que habla que iban a echar suerte sobre sus ropas. Después el Salmo 22:1, que iba a ser abandonado por Dios, y eso se cumple cuando el mismo Jesús, estando en la cruz, le dice al Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? Y se sintió absolutamente solo en ese momento. Salmos 34:20, ninguno de sus huesos fue quebrado, lo que veíamos ayer,
Él fue la representación de ese Cordero perfecto por expresión, y que así como Dios había estipulado en Éxodo que el Cordero que iban a matar no debía ser ningún hueso quebrado, también esto se cumple en Jesús, que ningún hueso de Él fue quebrado cuando fue crucificado. Y en el Salmo 16:10 y 49:15, que habla acerca, fíjense en el Salmo, que fue escrito antes que Isaías, ya habla que Él resucitaría. Entonces, toda la Biblia nos muestra a Jesús, pero específicamente como el Cordero que iba a ser el Salvador del mundo. Tenemos estas dos escrituras en el Éxodo y en Isaías. Así que bueno, eso es lo que íbamos a ver hoy de parte de lo que es la enseñanza profética del cumplimiento de Jesús y de lo que es la Pascua a través de las enseñanzas de las profecías. Así que bueno, espero que le haya sido de bendición como lo fue para mí. Dios te bendiga mucho y nos encontramos mañana ya con el cierre de este estudio bíblico, y ya después nos encontraríamos en las reuniones especiales del fin de semana, el día viernes, sábado y domingo. Y el domingo vamos a cerrar con el cumplimiento de estas Pascuas como Jesús lo mandó en el Nuevo Testamento. Dios te bendiga, iglesia, y nos vemos mañana ya con la última parte. Chao, chao. Él es Cristo, Él es Cristo, nuestro Salvador.